지금 우리 국회는 범죄자 집단의 소굴이 되었고 입법 독재를 통해 국가의 사법 행정 시스템을 마비시키고 자유민주주의 체제의 전복을 기도하고 있습니다. 친한 국민 여러분, 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. Vaya noche, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, perdió la cabeza. La pasada noche del 3 de diciembre, Yoon declaró repentinamente la ley marcial de emergencia en todo el país. El presidente Yoon de Corea del Sur declara la ley marcial. Por momentos, el futuro democrático de Corea estuvo en jaque. Hablamos, amigos, de un intento de golpe de Estado en toda regla, sin cortapisas ni medias tintas. Un intento golpista que probablemente lleva a este presidente ante los tribunales y quizás también a la cárcel más pronto que tarde. Eso sí, fue un golpe chapucero, sin sentido, y donde muchos altos mandos militares se tuvieron que enterar de lo que estaba pasando por televisión. Pero sea como sea, es la primera vez que se declara una ley marcial en Corea del Sur, tras la que se declaró después del asesinato del presidente Park Chung-hee el 27 de octubre de 1979. Han pasado 45 años y, por supuesto, hoy todo es diferente. Y a ver, la política en Corea suele tener siempre una pizca de show y un buen chorro de dramatismo. Sin embargo, esta vez el presidente ha cruzado todas las líneas rojas. No puedo creer que esté viendo la declaración de la ley marcial en mi existencia. Conmoción y confusión entre los surcoreanos. La ley marcial implica la suspensión de los derechos políticos, de la libertad de prensa, de las actividades de las asociaciones políticas, de los partidos. Suspende el derecho a la manifestación y a la huelga. En este caso incluso se intentó suspender al propio Parlamento, que es lo que hizo que todos pudiéramos ver imágenes de soldados llegando a la Asamblea Nacional. Amigos, tras la declaración de la ley marcial, las Fuerzas Armadas pasaron a tener poderes especiales para detener, confiscar y registrar a cualquier ciudadano sin necesidad de tener una orden judicial. Hablamos de una locura que ha pillado a todos completamente por sorpresa y que además, con la propia ley marcial surcoreana en la mano, se declaró de forma completamente ilegal. ¿Por qué? Pues porque básicamente no se cumplía ninguno de los motivos que la propia ley establece para poder declarar el estado marcial. Fijaos. La ley marcial de emergencia podrá ser declarada por el presidente cuando haya beligerancia o graves perturbaciones del orden social que impidan considerablemente el desempeño de las funciones administrativas y judiciales del Estado en tiempos de guerra, incidente u otra emergencia nacional equivalente. Evidentemente, en Corea del Sur no hay una guerra activa, ni un incidente equivalente, ni tampoco una emergencia nacional. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente se lanzara a semejante locura? Pues a ver, en este vídeo no solo os vamos a contar lo que pasó durante una tensa noche que ya pasará a los libros de historia de Corea, sino sobre todo qué demonios es lo que ha pasado para llegar hasta esta lamentable situación que, para regocijo de Pekín y de Pyongyang, ha puesto en riesgo todo el marco constitucional y democrático de un país como Corea del Sur. Amigos, estamos ante una gravísima decisión de un presidente acorralado que ha causado un daño reputacional enorme a Corea del Sur. Pero, ¿por qué el presidente Yoon Suk-yeol decidió poner en jaque a la democracia de su país? ¿Qué llevó al presidente a tomar una decisión tan absolutamente radical? ¿Cómo se llegó hasta aquí? Pues bien, todo esto y más es precisamente lo que os vamos a contar en este vídeo. Y por cierto, en esta ocasión estamos ante un suceso político, pero dejadme que aproveche la ocasión para recordaros que si queréis estar al día sobre las grandes tendencias económicas que mueven los mercados internacionales, no os olvidéis de seguir Así lo hubiera sabido, el canal de información financiera de Mutuactivos con el que participamos. En el último vídeo, por ejemplo, Alberto nos cuenta todos los detalles sobre cómo va a ser la nueva ola de energía nuclear que ya se está extendiendo por todo el mundo. Así que si queréis estar al día, no olvidéis echarle un vistazo y suscribiros a Así lo hubiera sabido. Y también suscribiros al club gratuito de la Visual Factory, que está a punto de arrancar. Os dejo el enlace en la descripción. Y dicho esto, ahora sí vamos con el último gran K-drama. Atentos. Amigos, la declaración de la ley marcial por parte del presidente surcoreano no ha sido ninguna broma. Pero si os parece, primero vamos a contaros qué es lo que ha pasado y después entraremos de lleno en por qué ha pasado y cómo demonios ha llegado hasta este punto. Lo que os vamos a contar ahora son los hechos tal y como ocurrieron hace apenas unas pocas horas.
Poco antes de las 11 de la noche del 3 de diciembre, el presidente Yoon compareció por sorpresa en una cadena nacional para anunciar la declaración de la ley marcial. En sus propias palabras, su objetivo era defender a Corea del Sur de las amenazas de las fuerzas comunistas norcoreanas y erradicar así a las fuerzas pro-Norcorea y antiestatales que estaban saqueando la libertad. ¿Que a quién se refiere Yoon? Pues sí, básicamente a la oposición. La idea del presidente era eliminar las funciones de la Asamblea Nacional, que está controlada precisamente por la oposición. ¿Y qué vendría después? Pues no se sabe. Nadie lo sabe, pero seguramente nada bueno. El presidente, amigos, pareció pensar tal que así: el Parlamento no me apoya, voy a declarar el estado marcial y voy a suspender su actividad. Se van a enterar de quién manda en Corea. Y amigos, a partir de ahí las imágenes que nos dejó toda esta ida de olla fueron tremendas. Poco después de la declaración de la ley marcial, el general del ejército Park Han-soo, que fue nombrado precisamente comandante de la ley marcial, emitió un decreto de 6 puntos en el que básicamente se suspendía la libertad de prensa, la libertad política y también la propia actividad del Parlamento. De esta forma, minutos más tarde, decenas de unidades de las fuerzas especiales del ejército aterrizaron dentro del complejo de la Asamblea Nacional desde helicópteros con la intención de rodear y aislar este edificio. Incluso llegaron a entrar al interior de la Asamblea algunos soldados rompiendo ventanas. Unas imágenes que van a ser muy difíciles de borrar durante muchos años y que ya han hecho historia. En cierto modo, estamos ante el particular 6 de enero coreano, pero con esteroides. Como os podéis imaginar, dentro de la Asamblea se vivieron escenas de muchísima tensión. Muchas personas dentro del Parlamento, por ejemplo, usaron mesas y sillas para poner barricadas en las puertas y así intentar disuadir al ejército de que intentara llegar a la Cámara. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque a la Cámara habían conseguido acceder 190 legisladores, incluido el presidente de la propia Asamblea Nacional, Won Sik. Gracias a esto, algo más allá de la medianoche, el presidente de la Asamblea Nacional convocó un pleno de urgencia con el único objetivo de levantar esa ley marcial ilegal. Y al final, esos 190 legisladores, que afortunadamente estaban dentro del Parlamento, 190 de los 300 que hay en total, pues votaron por total unanimidad para acabar con el decreto presidencial. Y amigos, ese fue quizás el momento más crítico de la noche. Si los militares obedecían a la Asamblea, como establece la legalidad coreana, todo quedaría en un mal susto, pero si no, bueno, nadie sabe qué diantres hubiera podido ocurrir. Afortunadamente, tras la decisión de la Asamblea, los militares comenzaron a marcharse del Parlamento y pasadas las 4 de la madrugada volvieron todos a sus bases. Y es que, amigos, hablamos de una intentona golpista que ni siquiera el partido del presidente, el Partido del Poder Popular, apoyó. Sin ir más lejos, su propio líder, Han Dong-hoon, salió desde el primer momento a oponerse radicalmente a la decisión del presidente y bueno, es que llamó incluso a confrontarlo. Los militares han entrado en la Asamblea Nacional. No debemos simpatizar con la ley marcial anticonstitucional ni apoyarla. Fueron 155 minutos que pusieron en vilo a todo el país y a medio mundo. El won surcoreano, la moneda local, llegó a desplomarse a mínimos del año 2009 en un momento dado. Y exactamente lo mismo ocurrió con los mercados financieros. Sin embargo, queridos amigos de VisualPolitik, aunque el Parlamento actuó muy rápido para frenar la locura del presidente, la ley marcial no se podía levantar de forma automática. Conforme a la legalidad, es el presidente el que tenía que volver a reunir al Consejo de Estado, que supuestamente la aprobó para hacer efectiva la suspensión. Pasaban las horas y ese momento no llegaba hasta que finalmente, pasadas las 4 de la madrugada, Yoon Soo-yeol apareció por televisión. 조금 전 국회의 계엄 해제 요구가 있어 계엄 사무에 투입된 군을 철수시켰습니다. 바로 국무회의를 통해 국회의 요구를 수용하여 계엄을 해제할 것입니다. 다만 즉시 국무회의를 소집하였지만 새벽인 관계로 아직 의결 정족수가 충족되지 못해서 오는 대로 바로 계엄을 해제하겠습니다. 5 horas, más o menos 5 horas. Eso fue lo que duró en total la intentona golpista del presidente Yoon desde que se puso en marcha hasta que formalmente terminó. Un intento de esquivar a un parlamento que no controla y que le está haciendo muy difícil, por no decir imposible, sacar adelante su programa político. Pero, ¿y si os dijera que el bloqueo parlamentario de la oposición no es el único motivo por el que Yoon perdió la cabeza e intentó dar este autogolpe? Amigos, amigas, a continuación os vamos a contar la historia real que hay detrás de todo este asunto. Una historia que se viene arrastrando desde hace tiempo y que anoche terminó de explotar. Una historia que a muchos quizás os recuerde a lo que pasa en otro país. ¡Atentos! El último acto de amor.
En este momento muchos os estaréis preguntando ¿cuál fue la gota que colmó el vaso para que el presidente de Corea del Sur intentara dar un golpe o autogolpe de estado en pleno 2024? Pues bien, el límite para Yoon parece haber sido el recorte en el presupuesto público para 2025 que hace unos pocos días anunció la oposición. Se avecina un enfrentamiento en la Asamblea mientras la oposición presiona para que se vote un recorte presupuestario de 4 billones de wons. El recorte presupuestario incluye una reducción de 20,9 billones de wons en los fondos confidenciales del gobierno de Yoon. Los fondos confidenciales son dinero reservado para gastos secretos que las agencias del gobierno, digamos, pueden usar para actividades de vigilancia sobre delitos graves y que requieren estricta confidencialidad. De hecho, según el gobierno de Yoon, ese dinero se destina a combatir delitos relacionados, por ejemplo, con drogas, ciberdelitos y delitos digitales de corte sexual donde se utiliza tecnología deepfake, entre otras muchas posibilidades. Y precisamente por eso, como veíais al principio de este vídeo, en la declaración de la ley marcial el presidente decía que la Asamblea Nacional es una guarida de criminales. Bajo su punto de vista, la oposición está bloqueando su lucha contra las drogas y los delitos sexuales, simplemente para tratar de erosionar su poder. Y es que además, sobre esa resolución de la Asamblea no puede ejercer su veto presidencial, un poder que tiene el presidente en Corea en ciertos casos y que, por cierto, este presidente ha usado a veces en su propio beneficio personal y familiar. Y ojo que aquí es donde se calienta la cosa. Yoon veta 3 proyectos de ley, incluida una investigación especial contra la primera dama. Es la 11ª vez que Yoon ejerce su derecho de veto desde que asumió el cargo en mayo de 2022, y un total de 24 proyectos de ley han sido rechazados por las continuas tensiones entre la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y Yoon. Y a ver, es cierto que su gobierno no ha tenido ningún tipo de margen por parte de la Asamblea. Todo han sido trabas a la agenda de este presidente. Incluso la oposición ha intentado hacer 22 impeachments contra cargos nombrados por este gobierno. Y la cosa, desde luego, es que no ha ido a mejor, ha ido cada vez a peor. Tan solo desde el pasado mes de junio ya van 10 mociones de este tipo. Pero amigos, la democracia es así. Los conflictos políticos se tienen que resolver en los órganos escogidos democráticamente. Y si no tienes el apoyo de estos órganos, pues mala suerte, te fastidias. Eso es algo que a este presidente se le olvidó. El caso, y esto es quizás algo que contribuyó a encender la pólvora, es que hace poco el Partido Democrático, el principal partido de la oposición, maniobró para destituir al jefe de la Junta de Auditoría e Inspección Estatal y también a 3 fiscales que absolvieron a la esposa del presidente, a Kim Kong-gi, de un presunto delito de manipulación de acciones. Y es que, amigos, en esta historia el amor tiene mucho que ver. De hecho, seguramente este sea el motivo principal de todo lo ocurrido. Sí, el amor. La primera dama ha estado envuelta en escándalos prácticamente desde que Yoon se convirtió en presidente de Corea del Sur. Esto ha sido así hasta tal punto que el mayor riesgo político de este líder siempre ha sido su propia esposa. Hablamos de escándalos de todo tipo, desde cosas relativamente leves hasta otras más graves. Entre las menos graves, por poneros 2 ejemplos, pues tenemos las acusaciones de que Kim plagió su tesis del máster o que mintió sobre su pasado como anfitriona de un club nocturno. Y entre las más graves hay acusaciones como que la esposa del presidente y su madre obtuvieron enormes ganancias manipulando los precios de las acciones de la Deutsche Motors, una empresa de importación en el país. De hecho, fijaos un momento en esta noticia. El defraudador de acciones de Deutsche Motors llamaba V1 al presidente y V2 a la primera dama. Creo que a todos los que nos estáis viendo desde España, esta historia de llamar al presidente como el número 1 os tiene que resultar súper familiar. Y quizás también la historia de amor y los supuestos beneficios ilícitos de la mujer del presidente. Al final, ya veis, 2 países tan lejanos y resulta que hasta nos parecemos. Curioso, ¿no creéis? Esperemos que en España la cosa no se salga tanto de madre. Pero bueno, bromas aparte, el caso es que todavía hay más líos en los que la mujer del presidente ha estado metida. A la primera dama, amigos, también se le acusa de recibir supuestamente un soborno por parte de un pastor coreano-estadounidense en septiembre de 2022, después de que Yoon asumiera el cargo de presidente. Y esto, por supuesto, es lo que se sabe. De hecho, Kim fue grabada en secreto por ese pastor, aparentemente aceptando un bolso de Christian Dior valorado en más de $2.200. Una imágenes que incluso terminaron subidas a esta plataforma, a YouTube, y que el presidente no tardó en tildar de encerrona de la oposición. El problema, amigos, es que los escándalos de la esposa no paraban. Era, podéis creerme, un goteo constante. Y claro, cuando las elecciones legislativas de 2024 se acercaban en el partido de Yoon, en el partido del Poder Popular, pues empezaron lógicamente a ponerse muy nerviosos. ¿Y qué pensáis que es lo que hicieron? Pues el partido obligó a Yoon en febrero de este 2024 a dar una entrevista pregrabada de 1h30 en la que supuestamente zanjaría todos los problemas de su mujer con explicaciones
claras y detalladas. El resultado final, pues que habló 7 minutos del tema y de forma ambigua, y la gente pues se quedó con las mismas dudas que tenía al principio, sino peores. Más aún cuando la oficina presidencial además ha hecho constantemente todo lo posible para bloquear una investigación formal contra la esposa del presidente. ¿Cómo se intentó bloquear? Pues con el poder de veto presidencial. Como antes veíamos, el presidente ha llegado a vetar 3 veces un proyecto de ley de la Asamblea Nacional que buscaba precisamente abrir una investigación especial sobre su mujer. Porque para él esto no es más que una cacería política. La oposición le quiere derrocar a toda costa y para eso usa lo que más quiere, a su esposa, como arma arrojadiza. Pero claro, la pregunta es, a ver, si tan seguro está de que Kim, su esposa, no ha hecho nada malo, que no es una corrupta y que no ha cometido delitos económicos, ¿por qué tanto empeño en intentar evitar que se la investigue? Bueno, aquí hay opiniones para todos los gustos, pero la cuestión es que básicamente así han estado las cosas. Amigos, con todos estos escándalos y una gestión política que la verdad no ha dado apenas frutos, no es de extrañar que los índices de aprobación de Yoon hayan estado por los suelos durante toda su presidencia. Para que os hagáis una idea, este presidente alcanzó su máximo de aprobación en junio de 2022, cuando apenas llevaba mes y medio en el cargo. Por aquel entonces tenía un 53% de aprobación, pero desde entonces las cosas han ido de mal en peor. Los escándalos no han dado tregua y la inmensa mayoría de los surcoreanos prácticamente hoy por hoy les repudia. ¿Que creéis que exagero? Pues fijaos. La tasa de aprobación de Yoon cae al 19%. Encuesta Gallup. El último sondeo de opinión muestra que el 71% de los surcoreanos suspenden al presidente y que apenas el 19% le aprueban. Son tasas insostenibles para cualquier líder político y, por supuesto, como os estamos diciendo, los escándalos de su mujer tienen buena parte de la culpa, pero ojo, porque no tienen toda la culpa. Los otros motivos que dan los encuestados para suspender a este presidente son su gestión económica y también su política exterior. Pero ahora bien, ¿qué demonios está haciendo tan mal este gobierno como para que su presidente coseche un nivel tan salvaje de hate? Pues a ver, son varios los frentes que Yoon tenía abiertos y que han contribuido y mucho a la terrible decisión de terminar intentando dar un golpe de estado. Para empezar, una larguísima y enorme huelga médica. Desde hace ya 10 meses, los médicos en formación están en huelga contra el plan del gobierno de aumentar la cuota anual de admisión a las facultades de medicina en 2.000 estudiantes durante los próximos 10 años. Más de 12.000 médicos en formación han abandonado sus puestos de trabajo y los profesores de medicina también se han sumado a la huelga. Y diréis, ¿cuál es el problema? ¿Qué hay de malo en aumentar la cuota de estudiantes de medicina para que haya más médicos? Pues a ver, sinceramente no parece una mala idea. Lo que quiere el gobierno surcoreano es preparar al país para lo que se le viene encima. No olvidéis que Corea del Sur tiene una población cada vez más envejecida y la tasa de natalidad más baja de todo el planeta. Para que os hagáis una idea, en 2023 este país tuvo una tasa de natalidad de tan solo 0,72 hijos por mujer, lo que queda lejísimos, por tanto, de la tasa de reemplazo, que es de 2,1 hijos. Es decir, el país se encamina directo a un auténtico colapso demográfico que va a disparar los costes sanitarios y que va a hacer que se necesiten muchísimos más médicos y muchos otros profesionales para atender a la tercera edad. Además, en Corea del Sur cada vez hay menos médicos en las zonas rurales, básicamente porque allí se cobra menos y porque trabajar en la medicina rural no es tan lucrativo como hacerlo en otras especializaciones como la cirugía estética, que dan muchísimo más dinero. Sí, los surcoreanos están como locos por la cirugía estética, pero como locos. El caso es que los médicos, en vez de aumentar las cuotas, lo que piden es que se les pague más y se cambie la planificación de todo el sistema. En fin, ya sabéis, la misma historia de siempre. ¿El problema? Pues que esta huelga ha generado una crisis sanitaria sin precedentes. Pero para que entendáis de qué estamos hablando, fijaos, hace no mucho una estudiante universitaria sufrió un ataque al corazón y un hospital que estaba a solo 100 metros se negó a trasladarla al centro. Y no es un caso aislado. Hay muchas personas enfermas a las que se les ha negado el tratamiento, incluso en las mismísimas salas de urgencia. ¿Por qué? Pues porque los facultativos estaban de huelga. Lo más curioso es que inicialmente la mayoría de los surcoreanos estaba a favor del plan del gobierno, pero al final las consecuencias de esta huelga y la crisis en la sanidad que se ha desatado han hecho que las cosas pues se den la vuelta. De hecho, precisamente por esto, uno de los puntos del decreto de la ley marcial que invocó el presidente decía exactamente esto. Todo el personal médico que esté en huelga o abandone el sitio médico, incluido el médico principal, regresará a su trabajo principal en el plazo de 48 horas y trabajará fielmente, y aquellos que lo violen serán castigados por la ley marcial. Pero aquí no queda todo. Los surcoreanos también reprochan al presidente el mal manejo de las relaciones con Corea del Norte y su ímpetu por controlar sistemáticamente a la prensa. Y es que veréis, durante un vuelo presidencial en los que suele ir también prensa acreditada, un micrófono abierto de la cadena surcoreana MBC captó al presidente diciendo tal que esto. Y si los cabrones
del Parlamento no lo aprueban, Biden se sentiría avergonzado. ¿Y sabéis qué es lo que ocurrió entonces? Pues que este presidente, que ha hablado muchísimo de libertad y ha dicho ser un defensor del liberalismo, boicoteó a la cadena MBC a modo de castigo. Jun prohibió que algunos reporteros de la MBC, la oficina presidencial, pudieran volver a volar en el avión presidencial. Castigo por hablar. Y ojo, que no hablamos de un hecho aislado. La fijación de Jun con la prensa ha hecho que Corea del Sur baje al puesto 62 en libertad de prensa en 2024, cuando en 2022, el año que Jun asumió la presidencia, este país ocupaba el puesto 43. Hablamos de un descenso de 19 puestos en tan solo 2 años. Vamos, es que hasta Kim Jong-un estaría orgulloso. Amigos, lo que os hemos contado son solo unos pocos de los muchos escándalos que han rodeado a la presidencia de Jun. Escándalos que este presidente se ha esforzado por ocultar y que han generado un clima político absolutamente irrespirable en el país. La oposición está siendo también extremadamente dura y no está desaprovechando la oportunidad para tratar de quitarle poder al presidente. Y todo esto pues ha generado desde hace ya tiempo un choque brutal entre dos poderes del Estado. El ejecutivo, que controla a Jun, y el legislativo, que desde que es presidente pues siempre ha estado en manos de la oposición. Así que, viéndose acorralado y tratando de evitar a toda costa las investigaciones contra su mujer, lo mejor que se le ocurrió fue intentar dar un golpe de estado. ¿Para qué? Pues la verdad no se sabe muy bien para qué. ¿Para convocar elecciones legislativas de nuevo? No tiene sentido, las perdería por mucho. Recordad que su aprobación está por los suelos y que eso ha arrastrado también a su partido a un pésimo resultado en las legislativas del pasado mes de abril. Quizás para ilegalizar partidos con la excusa de ser pro-coreanos, pues tampoco parece factible, porque para eso necesitaría el aval de la justicia, salvo claro está que suspendiese completamente el marco constitucional. Pero entonces, ¿exactamente qué demonios buscaba con este movimiento? Pues francamente no lo entendemos y casi nadie lo entiende. Por eso muchos lo ven como un acto de desesperación, de rabia, en definitiva de locura, en el que el presidente perdió totalmente el sentido común. Lo que está claro es que Yoon Suk-yeol ha quedado totalmente deslegitimado para continuar en su cargo. Si no dimite, la oposición ya ha anunciado que esta misma semana va a tramitar un impeachment contra él. Un juicio político que terminará con su destitución fulminante, porque teniendo en cuenta que ya ni su partido le apoya, parece bastante claro que este presidente no tiene futuro. Dimisión inmediata. Si no dimite, se iniciará el proceso de impeachment. Lo que Yoon decidió hacer, amigos, no solo puso en jaque a la democracia coreana, sino que también puso contra las cuerdas a las propias Fuerzas Armadas. La imagen de soldados irrumpiendo en el Parlamento recordó al pasado de las dictaduras militares en el país. Y amigos, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur han estado trabajando durante décadas por quitarse de encima ese San Benito, esa imagen de formar parte de un modelo autoritario, de ser la mano ejecutoria de crímenes tan graves como la masacre de Gwangju de 1980, en la que entre 600 y 2.300 personas fueron asesinadas. Ahora, sin embargo, tenemos otra vez imágenes de soldados rodeando la Asamblea Nacional. El nivel de irresponsabilidad que ha demostrado este presidente hace imposible que continúe en el cargo por mucho más tiempo, ya sea por su propia dimisión o por su destitución. Solo nos queda esperar a su final. Y mientras eso ocurre, ahora la pregunta es para ti, y esta vez voy a ser muy claro. ¿Piensas que la polarización política en tu país podría llegar a desembocar en episodios tan graves como el que se ha producido en Corea? Déjanos tus impresiones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y no olvidéis, si este vídeo os ha resultado interesante, dadle al botón de like y suscribiros a VisualPolitics si es que aún no lo habéis hecho. Ah, y muy importante, echad un vistazo si lo hubiera sabido, y también al club de la Visual Factory, os dejo los enlaces en la descripción. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.